Hola, pero muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este sábado 15 de abril del 2023 estamos una vez más transmitiendo y compartiendo desde la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes un nuevo tiempo de palabra de Dios, un nuevo tiempo de enseñanza, un nuevo tiempo de alinearnos, ¿sí?, al Espíritu y a la palabra, un nuevo tiempo donde el Señor nos da la oportunidad una vez más en esta preciosa mañana de poder despertar, de poder estar de pie, de poder levantarnos, de poder hacer efectiva lo que Dios ha determinado que hagamos en este día, direccionado por su presencia, por su espíritu, por su palabra. Así que le animo en esta preciosa mañana aquí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Quilmes, en Quilmes Oeste, ¿sí?, precisamente en Barrio La Paz, donde estamos ubicados como casa, aquí en la calle 891, 1325 de Barrio La Paz, de Solano, Quilmes Oeste, provincia de Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Saliendo en vivo en esta mañana nublada, fresca, aquí en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, para que podamos establecer este tiempo que le llamo de palabra, ¿no?, de enseñanza en la escritura, de poder llevar el mensaje a cada vida en esta hora, en este día. Seguramente mucha gente por ahí no se conecta temprano, ¿sí?, lo ve en diferido. Es importante que tanto sea en vivo como en diferido, que usted pueda compartir el mensaje, porque mucha gente necesita recibir esta palabra. Mucha gente, aunque usted tal vez diga, yo no necesito esto, no, pero hay gente, hay cristianos, personas en el mundo entero que están necesitando escuchar este mensaje. Y usted puede ser esa conexión, ¿no?, divina para aquellos que están esperando esa palabra, ¿no? Por eso tenemos la ventaja en este tiempo, ¿no?, valga redundancia, de tecnología, de poder predicar la palabra de Dios por medio de los medios de comunicación, por ejemplo la radio, por ejemplo las redes sociales, por ejemplo todo lo que nos pueda Dios entregar para que podamos utilizarlo como herramienta eficaz a la hora de predicar el Evangelio, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo a las naciones, porque estamos siendo conscientes, ¿no?, que las redes sociales viajan, ¿no?, la palabra a los más puntos, ¿cómo puede decirle?, imaginario, tal vez que nosotros podamos imaginar, valga redundancia, que pueda llegar a cada rincón de este planeta, ¿no? Por eso estamos caminando, ¿no?, en el final del final, estamos caminando ya en tiempo de descuento, que el Señor en cualquier momento viene a buscar a la iglesia, a su amada, a su novia, para llevarla a las bodas del Cordero, ¿sí?, para allí casarse para siempre, ¿sí?, y estar juntos para siempre, unido el cuerpo con la cabeza para siempre, unido la novia con el esposo, aleluya, ¿sí?, con aquel que está esperando, ¿sí?, encontrarse con su amada, ¿sí?, tan amada, que nació allí de su costado, ¿no? Esa amada, esa iglesia que fue formándose a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Cronos, que nosotros llamamos, donde se fue formando esa novia, ¿no?, donde se fue formando esa esposa del Cordero de Dios, amado, ni más ni menos. La iglesia es la esposa, va a ser la esposa del Cordero de Dios, de Jesucristo, ¿no? Hoy está caminando como la novia, ¿sí? Todavía no se ha casado. Por eso muchos dicen, no, pero la iglesia es la esposa del Cordero. Claro, todavía no. Ahora está caminando como la novia, ¿sí? Y la novia se está perfeccionando para esa boda. La novia se está preparando para esa boda. O sea, los ministerios, ¿no? Cada uno de nosotros que conformamos los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastor o maestro, son los que estamos, aleluya, la redundancia, vistiendo, ataviando, haciendo todo lo que lleve al alcance, ¿no?, que el Espíritu Santo nos utilice, ¿no?, a los ministerios,
para que la novia sea guardada, sea cuidada, sea preparada para el esposo, para Jesucristo, para aquel que va a contraer el matrimonio delante del trono del Padre, ¿no? Allí en la presencia que la Escritura llama las bodas del Cordero. Por eso es importante que usted, si anhela un ministerio, si usted es un ministro del Señor, usted es un preparador de la iglesia, usted es la herramienta del Espíritu Santo para preparar a la novia para el encuentro del amado, ¿sí? Entonces, los ministerios, ¿no? No somos la novia, los ministerios no somos lo que vamos a ser la esposa del Cordero, somos los amigos del esposo. Aleluya. Somos los amigos del esposo y el esposo mismo, ¿no? El esposo mismo fue el que constituyó los ministerios, su amistad, aleluya, sus amigos, ¿sí? Para que cuiden de su novia, para que preparen a su novia, para que preparen todo lo que conlleva, todo un preparativo de las bodas, ¿no? O sea, el amigo del esposo prepara todo, todo para que el amado reciba a esa doncella, ¿no? A esa joven, a esa virgen, aleluya, para casarse en las bodas del Cordero. Por eso es importante que usted entienda esto, porque muchos no lo entienden. Muchos dicen, no, yo soy un ministro, yo soy la iglesia. No, usted está siendo el conductor para que la iglesia sea conectada al amado. Usted es el que está resguardando, cuidando, velando, vistiendo, ataviando, adornando, todo lo que conlleva todo un cuidado, ¿no? de la novia para casarse con el Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. Entonces, usted y yo tenemos que sentirnos privilegiados, ¿no? Porque dice la Escritura en Efesios capítulo 4 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? Para que todos podamos llegar a la plenitud, a la unidad en la fe, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Entonces hay una medida, hay una estatura que la iglesia tiene que llegar para poder ser constituida la esposa del Cordero. Jesús, yo creo que una vez lo he enseñado, lo he dicho, ¿no? Que Jesús no se va a casar con una niña, con una bebé, con una criatura, se va a casar con una mujer, valga la redundancia, madura en el sentido de que tiene bien coordinados sus sentidos, ¿no? Y bien establecido el diseño, aleluya, que es la palabra, en su vida, ¿no? O sea, Jesús no se va a casar con cualquiera, amado. Jesús no se va a casar con, perdón lo que digo, ¿no? No se va a casar con cualquier mujer, no, se va a casar con una mujer, que es la figura de la iglesia, madura, ¿no? O sea, centrada, esperando al esposo, viviendo en santidad, cuidando sus vestiduras, cuidando su vida para ese encuentro. O sea, hay todo un trabajo que viene haciendo el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo desde después de la crucifixión, ¿no? Cuando dice que de su costado Jesús salió agua, ¿no? Ya no había más sangre que salir, salió agua. Eso es figura de que la iglesia, ¿no? Nació del costado del Señor Jesucristo traspasado, ¿no? La misma figura que le pasó a Adán allí en el huerto cuando Dios vio que estaba solo y que no había una ayuda idónea para él. Lo hizo dormir, ¿no? Lo durmió, ¿no? Allí el Señor, y de su costado sacó una costilla y de ahí formó a la mujer, la cual se la trajo al hombre y este la tomó, ¿sí? Entonces hay toda una figura, ¿no? Ahí que podemos ver que también ocurrió en la crucifixión, ¿sí? En la crucifixión. No solamente en la crucifixión el Señor dio su vida por nuestros pecados, por nuestras enfermedades,
por nuestras maldiciones, por todas las cosas que conlleva a toda una perdición del hombre en el pecado, sino que ahí mismo, en la misma cruz, en la misma crucifixión, nació la iglesia física, ¿no? La iglesia que después iba a ser formada, iba a ser crecida, desarrollada a lo largo de toda la historia cristiana, vamos a llamarle, de la intervención divina del Espíritu Santo, ¿no? Por eso estamos hablando, aleluya, en estos sábados últimos de transmisión, hemos estado hablando de la importancia que tiene un avivamiento, ¿no? ¿Qué es un avivamiento? ¿Por qué se origina el avivamiento? Y que un avivamiento no tiene que ver con un sentimentalismo, con una, ¿cómo puedo decirle? O un éxtasis, ¿no? De un momento. No, el avivamiento es precisamente el mover claro y preciso de Dios por medio de su tercera personalidad, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, a lo largo de toda la historia divina, vamos a llamarle, porque no podemos decirle que Dios tiene una historia porque Él es eterno, sino que podemos decirle que toda intervención divina tiene que ver con el mover del Espíritu Santo. ¿Sí? No es, yo decía que el Espíritu no es que apareció en Pentecostés y que antes era algo que no estaba latente, que no estaba allí consciente en lo que estaba ocurriendo con todo el tema de la creación hasta hoy. ¿Sí? Entonces usted tiene que entender, amado, que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, no es estar diciendo, bueno, me parece que ahora he recibido o ahora es el mover del Espíritu. No, el Espíritu Santo está activo desde la misma esencia misma de Dios, porque es Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Él tiene los mismos atributos, las mismas cualidades que Dios mismo. ¿Sí? Que el Padre, que el Hijo, ¿sí? Y por eso es la tercera persona de Dios que está desde Pentecostés, ¿sí? Desde el día de que el Señor envió al Espíritu Santo sobre los 120, ¿sí? Desde ese día está trabajando aquí en la tierra juntamente con los ministerios y con la iglesia, ¿sí? O sea, el que está trabajando, el que siempre trabaja, es el ejecutor, vamos a decirle, de la misma palabra de Dios, ¿sí? A lo largo de toda la dispensación y los tiempos de Dios, pero en este final del final, ¿sí? Los 2 días de Dios está trabajando el Espíritu Santo juntamente con la iglesia, juntamente con los ministerios, para traer al mundo, ¿no? Una oportunidad de salvación, ¿sí? De salvación. Dios está llamando para salvarse a la gente, al mundo, ¿no? Por eso envió a Jesucristo, para salvar al mundo de sus pecados, para que el hombre se vuelva a Dios, se arrepienta y se vuelva a Dios. Entonces hay un mover, ¿no? Decía que un avivamiento es un mover de Dios, no es una intervención humana, no es una intervención que digamos nosotros, bueno, ahora vamos a hacer un fin de semana de avivamiento. No, amado, esa expresión que muchos hacen, nosotros no podemos originar ningún avivamiento. Nosotros no podemos atribuirnos, decir, bueno, ahora vamos a hacer que el Espíritu Santo haga algo. No, amado. Es como decirle que le vamos a dar una orden a Dios. Imposible que nosotros podamos ordenarle algo a Dios. Dios sabe todas las cosas y sabe lo que tiene que hacer. Lo que quiere hacer el Espíritu es utilizar nuestra vida, ¿sí? Utilizar nuestra vida para el propósito divino, para cumplir el llamado, para cumplir el envío, para cumplir lo que Dios ya estableció en la eternidad, para que usted y yo pongamos en obra las obras, valga la redundancia, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, un avivamiento no es originado por nosotros, sino es por Dios mismo, ¿sí? Entonces estuve hablando durante varias semanas sobre qué es un verdadero avivamiento. Decía que avivamiento no es un deseo nuestro
para buscar a Dios, sino que es la intervención de Dios para despertar el interés por Él y sus propósitos. ¿Sí? O sea, cuando ocurre esta clase de mover de Dios, tiene que ver porque algo no estaba bien, porque algo se había salido de su diseño o porque algo a Dios no le estaba gustando. Entonces, o se había desviado del propósito divino. Entonces Dios tiene que irrumpir en la historia humana, en la historia del hombre, ¿no? Meter su presencia, su poder, su intervención, para que se alinee todo lo que conlleva a su soberanía, a lo que Él estableció y que tiene que ocurrir. Entonces a Dios no se le escapa ningún detalle de lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en la iglesia y lo que ocurre en usted y en mí, ¿sí? Porque Dios es un Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, un Dios todopoderoso, un Dios que está presente en todo tiempo, en todo lugar a la misma vez, un Dios fiel a su palabra, a su diseño, a lo que Él estableció, ¿sí? Entonces Dios tiene que hacer algo cuando algo no está alineado o tiene que alinearse, valga redundancia, a sus propósitos. Entonces ahí comienza a haber un mover, ¿no? Y decía también que previo a ese mover del avivamiento de Dios, del Espíritu Santo activado, tiene que ver también con un clamor de aquel o de aquellos que oramos o pedimos a Dios intervención. ¿Sí? O sea, cuando hay un clamor en la iglesia, cuando hay un clamor en cada uno de nosotros, genuinamente del corazón, ¿no? de pedirle al Señor que intervenga, ¿no? En tal o cual situación o tal o cual en las vidas, entonces Dios contesta esa oración que tiene que ver también alineado a su propósito. No es cualquier oración que Dios va a responder en el avivamiento. No es que diga, bueno, me interesa que hoy ocurra algo. No, es la oración que tiene que ver con un entendimiento. Por eso usted y yo tenemos que orar con entendimiento cuando oramos. Y orar con entendimiento es orar conforme a la palabra, a la escritura. ¿Sí? O sea, cuando nosotros estamos compenetrados o hemos leído la palabra o hemos estudiado la escritura, tiene que ser para nosotros una herramienta más allá del conocimiento, de revelación y de sabiduría, sino que tiene que haber también cómo tenemos que expresarnos a la hora de orar también, ¿sí? A la hora de orar también, porque tenemos que orar con sentido de propósito de Dios, no para satisfacer nuestras propias cosas, nuestras propias ideas, nuestra propia imaginación, podemos decirle, o nuestro propio ímpetu. No, tenemos que alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo. Tenemos que alinear nuestro pensamiento al pensamiento del Espíritu Santo, que tiene que ver para que ocurra ese avivamiento. Entonces, cuando Dios ve a alguien que está orando conforme a lo que Dios quiere en realidad, ¿sí? Entonces va a ocurrir tal o cual mover de Dios a favor de aquel que clama, a favor de aquel que está orando, que está pidiendo, que está reclamando, no reclamando en el sentido a Dios, sino esperando un mover, ¿sí? Esperando un mover para que se beneficie el propósito divino, el propósito de Dios. Por eso, amado, usted tiene que entender que un avivamiento es originado por Dios y es dirigido vivamente por Dios, ¿sí? Entonces, obviamente no es un deseo nuestro de buscar a Dios, sino que la intervención de Dios para despertar interés por Él y por sus propósitos. El propio Dios en acción por medio de la tercera persona Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Recién decía. Entonces, el Espíritu Santo a lo largo de toda la Escritura es la acción de Dios, de sus palabras, ¿sí? El Espíritu Santo a lo largo de toda la Escritura, de toda la Biblia, ¿sí? Es la acción de Dios, de sus palabras. El Espíritu hace viajar a Cristo, o sea, Cristo es la palabra, ¿sí? El pan de vida que descendió del cielo, ¿sí? Es la palabra. El verbo en acción, en todas las dispensaciones. El Espíritu Santo hizo viajar a la palabra, ¿sí? A Cristo, en todas las dispensaciones.
la palabra en acción, el verbo, ¿sí? El verbo mismo, la palabra. El antiguo pacto lo hacían algunos pocos escogidos. El nuevo pacto, o sea, en el Nuevo Testamento, el nuevo tiempo, en esta dispensación de la gracia, en la dispensación de la iglesia, en la dispensación del Espíritu Santo en acción, ese nuevo pacto lo hace con cada uno que haya aceptado a Cristo, a Jesucristo, a la palabra, como Señor y Salvador. Luego de que el mismo Espíritu Santo lo convenciera de pecado, de justicia, de juicio, por medio de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Entonces hay un mover del Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios, conforme a la Escritura, conforme al diseño divino. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo, decía recién, es el ejecutor de toda palabra salida de la boca de Dios. ¿Sí? Salida de la boca de Dios. A lo largo de toda la historia, vamos a decirle, de la humanidad o del mundo entero. Sí, o sea, ahora mismo el Espíritu Santo está viajando, llevando, ¿sí?, esta palabra, ¿no?, a la Escritura, la Biblia, ¿no?, al corazón de toda persona que escucha, que oye el Evangelio, ¿sí?, la predicación del Evangelio. Entonces el Espíritu Santo comienza a hacer un trabajo en las vidas, ¿sí?, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, ¿no?, estableciendo a Cristo en el corazón de cada vida, estableciendo y sembrando la palabra que es Cristo en el corazón. Y ahí es cuando nosotros entendemos que como hoy no lo vemos a Jesús, muchas veces yo acepté a Jesús, lo que en realidad aceptamos es la predicación del Evangelio, es la palabra. Voy a repetir, la palabra de Jesucristo. Cuando lo aceptamos en el corazón, ¿sí?, y confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador, entonces seremos salvos. Y seremos salvos cada uno de nosotros y toda nuestra casa. Entonces tiene que ver con este sentido también. El Espíritu Santo es la acción, es la palabra, ¿sí?, direccionada de Dios para ejecutar su propósito divino. El Espíritu Santo es el que lleva a cabo todo avivamiento, sea personal con una persona o sea en una congregación, incluso en las calles o en alguna reunión. La sabiduría clama por las calles, por los salones de reunión, por las plazas, por las puertas de la ciudad, ¿sí? ¿Y qué es lo que clama? ¿No? ¿Qué es lo que clama valga redundancia, este clamor, ¿no?, que es el mismo Espíritu aclamando, ¿no? Lo dice en Proverbios capítulo 1. Mire lo que dice, ¿no?, para que usted entienda lo que estoy hablando, ¿no? El libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 1, ¿sí? Aleluya. Verso 20 al 23. 1, 20 al 23. Dice allí la palabra de Dios. Dice que la sabiduría clama por las calles, en las calles, halla su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas, en las puertas de la ciudad y en sus razones. ¿Sí? ¿Hasta cuándo, simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo es el que está clamando por todos estos lugares que recién leíamos, en las plazas, en la ciudad, en las puertas, en los salones, en las congregaciones. ¿Sí? ¿Cuál es ese clamor? ¿Cuál es ese clamor? Volveos a Dios, volveos a la palabra, volveos a la reprensión, volveos a la obediencia a la palabra. Es el clamor del Espíritu. Es como un sonido estridente, ¿sí? Es como un sonido estridente. Esa es la palabra clamor que se menciona ahí, ¿sí? Es un sonido estridente, como un rugido, como un ruido, ¿sí? O como un estruendo. Aleluya, ¿sí? Que está irrumpiendo o irrumpe, ¿sí?, por las calles, por la ciudad, por los salones, por las calles, por cada corazón, ¿sí? Está rugiendo el Espíritu como un estridente sonido, como un estruendo, como ocurrió en Pentecostés, ¿sí? ¿Por qué se agolpó la gente en Pentecostés? Porque escucharon un estruendo, porque recibieron
un sonido estridente que hizo que fueran a ver qué ocurría en aquella congregación de los 120. Aleluya, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con una intervención del Espíritu Santo. Todo tiene que ver con el poder mismo del Espíritu Santo, que desciende y hace lo que divinamente, valga la redundancia, tiene que ocurrir y tiene que hacer. ¿Sí? ¿Dónde dice esto? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles, aleluya, capítulo 2. Yo quiero que usted entienda escrituralmente lo que estoy hablando, ¿no? Hechos capítulo 2, aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 2 al 6, dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que asoplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces, aleluya, en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que ocurrió allí en Pentecostés, en el aposento alto, con los 120, luego de que Jesús le diera la orden que se quedara en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo, recibir la promesa que él le había dicho, que iba a enviar de parte del Padre, ¿sí? O sea, la promesa del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea que tenían que encomendarse. Entonces ocurrió allí algo poderoso y tremendo, que podemos decir el primer gran avivamiento de la nueva dispensación dirigida y llevada adelante por el propio Espíritu Santo, que descendió y se quedó, no es que se fue, ¿no? O sea, se quedó con la iglesia, se quedó con aquellos que estaban haciendo la tarea y los que están haciendo la tarea hoy en día. Entonces, el estruendo que escucharon en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120 en aquel aposento alto, que hizo que la gente se agolpara a ver qué pasaba. Por eso el sonido que decíamos de Proverbio 1:20, el clamor, es un sonido estridente, como un estruendo, como un rugido. Eso es lo que escucharon en Pentecostés, un llamado, un estruendo que hizo que la gente corriera. No que cuando hay, por ejemplo, una explosión en lo natural, ¿no? Cuando hay una explosión o hay un siniestro, enseguida la gente va a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque escuchó o porque sintió la sirena de los bomberos o porque sintió la ambulancia o porque sintió, ¿no? El ruido, el sonido de una explosión. Entonces hizo que mucha gente vaya, como es curiosa, el hombre es curioso, de por sí va a ver qué ocurrió. Y eso ocurrió en Pentecostés, como una explosión que hizo que la gente se volcara a ver qué ocurría en ese aposento alto, ¿no? Entonces podemos decir que una intervención divina del poder del Espíritu Santo hace y convoca mucha más gente de lo que nosotros podamos convocar. A veces no se necesita hacer un mega evento, ¿no? Para ver si Dios puede hacer que la gente congregue o venga. No, el mismo Espíritu lo hace. Pero tiene que ver con una obediencia a una orden, para que el Espíritu confirme, ¿no? Lo que estaba aconteciendo, ¿no? Ellos, los 120, fueron obedientes a una palabra que Jesús les había dicho, ¿sí? Esta palabra Jesús, antes de ascender al cielo, se lo había trasladado, se lo había dicho como a 500 personas antes de ser ascendido. Y 500 personas, amado, vieron la ascensión del propio Señor Jesucristo a los cielos en una nube. ¿Sí? Pero solamente 120 fueron obedientes. ¿Qué pasó con los otros 380?
¿no? Es lo que la Biblia no dice que pasó, ¿no? Pero podemos decir que hubo 120 que fueron obedientes, que obedecieron, ¿sí? Obedecieron, estar unánimes juntos, orando, clamando, esperando la promesa, esperando lo que Jesús le había prometido, y parecía que no venía, y parecía que esto, que lo otro, pero dice que de repente, lo dice la palabra, ¿no? Que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, ¿no? Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, el Espíritu Santo va a descender o desciende sobre aquella casa, congregación, en el cual están unánimes juntos en un mismo sentir de obediencia a la palabra. ¿Sí? O sea, cuando congregamos en una casa, en la iglesia, ¿no? Y allí nos congregamos, tenemos que tener un mismo sentir por la palabra en obediencia a ella. ¿Por qué nos congregamos? ¿Porque nos gusta el pastor? ¿Porque nos gusta el apóstol? ¿O porque realmente porque es una obediencia a la palabra? O sea, congregar no es, ¿cómo puedo decirlo?, una opción más. Congregar es obedecer una orden de Jesús. Jesús le dijo a los 500, vayan y esperen la promesa. Vayan y esperen lo que yo les prometí, ¿no? Vayan y congreguen, estén juntos, esperando, ¿sí? Pero ese esperar tiene que ver con una obediencia, ¿sí? A la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, congregar no es una opción más. Congregar tiene que ser 100% obediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí puede ocurrir y va a ocurrir la intervención divina. ¿Sí? El Espíritu Santo, voy a repetir, es el ejecutor de la palabra, es el que trae, ¿no? Todo lo que lleva a convertirse la gente. Nosotros no podemos convencer a nadie, no podemos convertir a nadie, todo lo hace el Espíritu Santo, pero tiene que haber una unidad en la iglesia, tiene que haber una unidad en el cuerpo, una unidad en la obediencia, ¿no?, a la misma palabra. Entonces el Espíritu Santo desciende con poder, ¿sí? Desciende con poder sobre esa casa en la cual están sentados, están orando, están clamando, porque dice que estaban allí unánimes juntos, ¿sí? Unánimes juntos, estaban esperando unánimes juntos la misma promesa que Jesús le había dicho. Entonces es el estruendo que escucharon en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120, en aquel aposento alto que hizo que la gente se agolpara a ver qué pasaba, ¿sí? El poder que dijo Jesús que recibirían es un dunamis, que es ese poder dunamis, es fuerza, es poder milagroso, es potencia para ser capaz o hacer posible el llamado y el envío de la gran comisión, ¿sí? O sea, no se puede hacer la gran comisión que Jesús le había dicho, allí usted lo lee en el Evangelio de San Marcos capítulo 16 o Mateo capítulo 28, donde Jesús le dice a sus apóstoles, ¿sí?, que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, vayan y hagan discípulos de las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para hacer esa tarea necesitamos poder, necesitamos una intervención divina sobre nuestra vida, un poder que nos va a llevar a ser testigos, a ser mártires, a ser personas que den la vida por el mensaje verdadero que es Jesucristo, ¿no?, que es la palabra, el Evangelio del Reino. Entonces necesitamos poder. Si aquellos 120 necesitaban poder para hacer la tarea, imagínense usted y yo, si no lo necesitamos hoy, si el propio Señor Jesucristo necesitó el poder del Espíritu Santo en su vida para hacer su ministerio, ¿cuánto más nosotros necesitamos al Espíritu Santo? Por eso usted tiene que clamar, tiene que orar, ser lleno del Espíritu Santo en todo momento, porque tenemos que testificar de Cristo. Mucha gente testifica de sí misma, mucha gente testifica de su testimonio. No, amado, tenemos que testificar de Cristo, porque el que salva es Jesucristo, no somos nosotros, no es nuestro testimonio, no es decir a la gente, Dios me rescató de las drogas, me rescató de esto, de aquello.
¿no? Y muchos hablan y predican eso. No, tenemos que predicar a Cristo, tenemos que predicar la palabra. Tenemos que predicar la palabra, porque el Espíritu Santo interviene por medio de la palabra en las vidas y trae la convicción de pecado, de justicia, de juicio, para que se arrepientan, para que cambien su manera de pensar y se conviertan a Cristo y acepten a Cristo, acepten la palabra, acepten la autoridad de la palabra en su vida, como el señorío, como una dirección correcta para su vida. Entonces, la intervención del Espíritu Santo en uno, llenándonos y revistiendo de su poder, no se puede llevar a cabo ningún ministerio, inclusive el servicio a Dios. Porque si usted ve la Escritura, los mismos diáconos que allí fueron ungidos o fueron seleccionados por los apóstoles, tenían que estar llenos del Espíritu Santo para servir las mesas, para atender a las viudas, para hacer el trabajo dentro de la casa de Dios. No, también tenía que ver con un requisito de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces imagínense, si un diácono, un servidor, necesita ser lleno del Espíritu, ¿cuánto más un ministerio? ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a entender estas cosas en este final del final, si queremos llevar adelante un ministerio de poder o solamente un ministerio natural. ¿Sí? Mucha gente, lamentablemente, ¿no? Muchos ministros se mueven en lo natural y no en lo sobrenatural y no en el poder del Espíritu Santo. Por eso usted va a ver que hay lugares, ¿no?, que por ahí no ocurren milagros, no ocurren prodigios, señales, porque no hay intervención divina, hay intervención humana. Y donde hay intervención humana, Dios no se le da lugar al Espíritu. Entonces es un tema también esto, ¿no? Es un tema que estamos viendo que está ocurriendo dentro de la misma iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, sin la intervención del Espíritu Santo en uno, llenándonos y revistiéndonos de su poder, no se puede llevar a cabo ningún ministerio, inclusive el servicio a Dios. Ni siquiera el propio Jesús, decía recién, lo pudo hacer sin el Espíritu Santo en él. Todos en alguna ocasión, ¿sí?, en nuestra vida cristiana hemos experimentado un avivamiento, sea personal o la iglesia, ¿no?, en general. Todos hemos quedado impactados por el verdadero mover de Dios, si en verdad hubo tal mover, porque hay mucho emocionalismo y no tanto espiritualismo en la gente. Porque no podemos decir que hubo un avivamiento y que todo sigue igual que antes, sin efectuarse un cambio. Porque luego de un avivamiento tiene que ocurrir un cambio en las vidas, un cambio en la iglesia, un cambio en la congregación, un cambio en una casa, en una familia. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un antes y un después, ¿no? Pero claro, como hay mucho emocionalismo, como hay mucho de sentir, bueno, hoy sentí el sacudón del mover, pero no hay un cambio, entonces si realmente ocurrió tal avivamiento, ¿no? Porque si tuvo que haber un avivamiento, es porque las cosas no estaban del todo bien, o se tenía que afirmar algunas cosas que no lo estaban, o confirmar la autoridad de la palabra de Dios, que se había dejado de lado, ¿sí? Porque los diseños de Dios no se tocan ni se tuercen, ¿sí? O sea, la palabra de Dios, lo que Dios dijo, no se puede trastocar, no se puede modificar, ¿sí? No se puede cambiar. Entonces, cuando ocurre eso, Dios tiene que intervenir. Es mismo Dios que interviene, porque si no lo hace, ¿sí?, se sale de la soberanía de Dios, del diseño de Dios, y lo tiene que hacer alinear nuevamente a lo que Dios estableció para el tiempo y la historia que Él quiere en su soberanía y en su palabra. Los apóstoles, los que siguieron a Jesús durante 3 años y medio, recibieron toda la misma orden, decíamos: quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros la promesa del Padre, que yo le dije que enviaría el Espíritu Santo para que reciban el poder para testificar de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Eso lo estuvimos viendo también. Sin ese revestimiento de poder no podrán hacerlo, era la orden de Jesús. Sin ese poder ustedes no van a poder hacer nada de esto. Esta es la orden, recibieron 500, decíamos, personas antes de la ascensión de Jesús al cielo. Solo fueron obedientes 120 y sobre estos 120 vino la promesa. Pero también podemos decir que el Espíritu Santo desciende
sobre aquellos que obedecen las directivas dadas por la voz apostólica también, ¿no? O sea, la voz apostólica tiene un respaldo, ¿no? Porque ¿quién fue el apóstol de los apóstoles? Jesucristo, ¿sí? Y la voz apostólica, la directiva de la voz apostólica se debe obedecer porque es un mandato de Dios, porque fue mismo Jesús que estableció los ministerios, que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Hay un respaldo apostólico sobre la voz apostólica, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces también el Espíritu Santo desciende sobre aquellos que obedecen las directivas dadas por la voz apostólica. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, es una persona que da poder, da fortaleza, da certeza y convicción a nuestra fe para ver las cosas que no son como si fueran y puede así testificar de Cristo. ¿Sí? Lo digo de vuelta para que usted lo pueda entender. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, es una persona que está en nosotros, que nos da poder, nos da fortaleza, nos da certeza, nos da convicción a nuestra fe que está puesta en Jesucristo, ¿sí? Para ver las cosas que no son como si fueran y poder así testificar de Cristo, testificar de su palabra. No de nosotros mismos, sino de Jesucristo. Ser un mártir, decíamos, para el Señor, dar la vida por el testimonio de la verdad, se necesita poder sobrenatural. Si no, se hará por medio de métodos naturales, de la misma naturaleza humana, y no de Dios. Igual repetir, nosotros no podemos ni convencer a nadie, ni hacer que se convierta a nadie. Todo lo hace el Espíritu Santo. Pero como el Espíritu es Espíritu, necesita de materia para hacer efectiva la orden divina, ¿sí? Hacer efectivo el Evangelio del Reino y hacer efectivo es que se predique con demostración de poder, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿sí? El Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree, pero es perdición para el que no cree, porque para él es locura. ¿Por qué se necesita poder para testificar? Porque en un mundo de engaño y mentiras, la gente no lo tomará como verdadero lo que digamos. El mismo poder que viene sobre nosotros para poder testificar de Cristo está también interviniendo sobre los que oyen el mensaje para que lo puedan recibir y arrepentirse. Entonces hay un mover, ¿no? Hay un tremendo mover del Espíritu Santo, amado. No solamente para nosotros, para poder para testificar, poder para mostrar con poder el Evangelio, sino también interviniendo en aquellos que reciben el mensaje para que puedan, valga la redundancia, recibirlo y arrepentirse de sus pecados. Cambiar su mentalidad, que ocurra una metanoia, una transformación en su mente, que puedan entender que la única manera de poder ser salvo es por medio de Jesucristo. Sí, es por medio de Jesucristo. Así fue en Pentecostés, así era en la iglesia de la primera hora, ¿sí? Del primer tiempo, y así lo sigue siendo hoy. Lo que pasa es que hay mucho humanismo, métodos, sistemas que ha metido el hombre a la iglesia, que lo que ha hecho fue sacar de escena al Espíritu Santo. En vez de ser colaboradores o cooperadores del Espíritu Santo, quieren ser los que dirijan al Espíritu cómo hacer la tarea. Imagínense que, esto lo dije, ¿no? Que el jarrón o el vaso que hizo el alfarero le diga al alfarero ¿para qué me hiciste? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que hace el artefacto, decía, o la obra, es el mismo artesano, el mismo alfarero, ¿sí? Y lo hace con un propósito. Y lo mismo hace Dios. Es lo mismo que nosotros digamosle a Dios, mira Dios, me parece que lo que estás haciendo está mal, me parece que tenemos que hacerlo así. Y eso ocurrió en la iglesia, lamentablemente, ¿no? Y eso ocurrió también, lamentablemente, luego de que experimentaron un avivamiento. ¿Sí? Y esto lo pude comprobar de los años 1990, ¿no? Que comenzó un mover aquí en Argentina, ¿no? Un mover del Espíritu, donde mucha gente, ¿no? Se agolpaba al Evangelio, se convertía o congregaba en la iglesia o en los eventos evangelísticos que hubo en ese entonces, ¿no? Pero mucha gente, amado, mucha gente, que esa gente fueran a esos eventos, ¿no? Evangelísticos, la gran parte de ellos se perdieron. Una gran parte de ellos no permanecieron en la iglesia, no tuvieron
cómo sostener esa gran multitud de gente, ¿no? Y entonces, claro, empezaron a emplear un montón de métodos humanísticos, amados, métodos que metieron a la iglesia para poder tener a la gente retenida, ¿no? Retenida bajo métodos humanos, amado. Y cuando nosotros metemos nuestra mano en las cosas de Dios, amado, hacemos lío. Se hace lío, ¿no? Y mucha gente ha salido confundida, ha sido lastimada, ha sido usada, mal usada en la iglesia. Y por eso mucha gente no permaneció, mucha gente no pudo crecer, no pudo alcanzar el propósito de Dios para su vida. Entonces se perdió la esencia del Evangelio, se perdió, no hubo intervención de los ministerios, solamente se manejaba con el ministerio pastoral, a uno que otro evangelista, a uno que otro maestro, ¿sí? Pero lo profético y lo apostólico no estaba, ¿no? Entonces, claro, había una iglesia que caminaba o andaba con 3 dedos, 2 dedos, y algunos un dedo solo. Lamentablemente, la mano de Dios tiene que estar completa en la iglesia. Por eso, en este final del final, ¿no? Estamos viendo que ha sido restaurada la mano de Dios, ha sido restaurada los dedos de Dios, los 5 ministerios, para que vuelva a activarse, ¿no? El mismo poder que había en aquella iglesia primitiva, el mismo poder que tiene que haber y que nunca tuvo que haber seguido de la iglesia, porque el hombre fue metiendo, ¿no? A la iglesia en un sistema del hombre, en un sistema mundano. Por eso se creó la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre vio que la gente se agolpaba al cristianismo. Entonces aquel gobernante, ¿no? Aquel emperador, que hizo, bueno, vamos a tomar a la religión oficial cristiana, ¿no? Como nuestra religión, y allí ellos pusieron sus reglas, el hombre puso sus reglas, el hombre puso sus creencias, sus métodos traídos de todo un pensamiento satánico. Lamentablemente lo metieron a la iglesia, y parte de la iglesia dejó que se metiera dentro de la misma. Entonces, por eso ocurrió el oscurantismo, ocurrió un montón de cosas en la historia de la iglesia, donde hubo cosas perversas y tremendas que ocurrieron a través de hombres que solamente pensaban en sí mismos, en su egoísmo, en tener un prestigio, en tener poder, cuando no fue así al principio el diseño de Dios para la iglesia. Entonces, por eso Dios tiene que intervenir en ciertos tiempos, en ciertos momentos, con un poder tremendo de mover de Él, para alinear de vuelta a la iglesia al comienzo, al origen. ¿Sí? Así como cada uno de nosotros Dios quiere llevarnos al comienzo, al origen, cuando fuimos creados, también la iglesia tiene que ser llevada al origen, al comienzo, para ser restaurada, restituida, y que camine en ordenanza y en obediencia a la palabra, al diseño de Dios, al diseño de Jesucristo, porque la iglesia es de Cristo, la iglesia es de Él. Voy a repetir, somos colaboradores del Espíritu Santo, que tenemos que hacer la tarea que el Señor encomendó. Entonces, en aquel entonces, todo era un mover del Espíritu Santo, en aquella primera iglesia, aquel primer movimiento, ¿no? Era un mover del Espíritu Santo que había descendido para estar en la tierra, en la iglesia, con cada cristiano. Ahora, ¿qué se debe hacer luego de experimentar un avivamiento? Lo mismo que hicieron aquellos que nos presidieron, ¿sí? Mire lo que dice la palabra. Hechos capítulo 2, versículos 38 al 47, ¿sí? Luego de que hubo ese estruendo, luego que hubo esa convocatoria del mismo Espíritu a la gente a ser llevada a ese aposento donde salió Pedro y comenzó a predicar el primer sermón de la iglesia. La primera predicación luego de Pentecostés fue el que tomó la autoridad en la palabra y predicó, ¿sí? Con autoridad y demostración de poder. Por eso necesitamos poder para testificar, para predicar, para sanar enfermos, echar fuera demonios, que la gente se arrepienta, que la gente se convierta. Necesitamos un poder sobrenatural sobre nuestra vida y a través de nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro predicó allí este sermón y se añadieron aquella primera hora como más de 3.000 personas. Mire lo que dice la palabra. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 38 al 47. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Este es el resultado de un verdadero avivamiento. ¿Sí? Que la gente se congregue, que la gente se ponga sumisa bajo el diseño de Dios, bajo la mano de Dios, bajo la ordenanza de la palabra. ¿Sí? Que la gente, una vez que ha creído en el Señor Jesucristo, se bautice, ¿sí? Y comience a crecer en la fe, comience a desarrollarse en la fe, comience a ver un crecimiento en su vida espiritual. ¿Sí? Por eso el avivamiento tiene que ver con un resultado. El día después del avivamiento tiene que ver con un resultado en las vidas, en la congregación, en una casa, en una familia. Tiene que ver con una entrega total. ¿Sí? Lo dice la palabra, lo dice la Escritura. Y tiene que ocurrir en nuestra vida una entrega total, ¿no? Una entrega total al servicio para Dios. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, como dice el 42, ¿sí? Porque el 41 dice, los que recibieron la palabra fueron bautizados. Entonces, lo primero que tiene que hacer la gente que no es bautizada, una vez recibido la palabra, recibido a Cristo, es que se bautice. Es el paso de obediencia, pasar por las aguas, pasar por el bautismo de las aguas, pero también pasar por el bautismo con el Espíritu Santo, ¿sí? Para ser sellados por el Espíritu, para que puedan ser añadidos, aleluya, a la iglesia, para que sean añadidos al cuerpo de Cristo, para conformar el mismo cuerpo de Cristo, con cada miembro en particular unos con otros y ser unánimes juntos, ¿sí? Entonces hay un poder sobrenatural que tiene que ocurrir luego del avivamiento, que tiene que ver con una progresión del Espíritu Santo siguiendo moviéndose en el corazón del que creyó. ¿Sí? No es que el Espíritu Santo, una vez que ocurrió el avivamiento, se desaparece. No, más activo tiene que estar en las vidas, más activo tiene que estar en su vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque la única garantía, que es el sello del Espíritu Santo, las arras que tenemos para recibir la herencia, para recibir todo lo que Dios dijo de nosotros. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos el poder para testificar, para hablar, para predicar, con demostración de poder, porque el Evangelio es poder, el Evangelio es sobrenatural, el Evangelio hace, ¿cómo puedo decirle? Sabio al sencillo, ¿no? Hace sabio aquel que es humilde, ¿no? Aquel que todavía no tiene conocimiento. Bueno, el Espíritu Santo lo llena de toda capacidad, de todo el don, ¿no? Que conlleva tener al Espíritu, porque dice acá, el mismo apóstol Pedro, si ves el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es un regalo, el Espíritu Santo es el regalo para aquellos obedientes, para aquellos que se activan en obediencia a la palabra, en obediencia a Cristo, en obediencia a la voz apostólica, en obediencia a lo que enseña la iglesia apostólica. La iglesia es apostólica, la iglesia es profética, la iglesia camina en el diseño de Dios. La iglesia no camina en el diseño humanista, en los métodos, en los sistemas humanos. No, la iglesia camina en el sistema gobernante del Espíritu Santo en la tierra. Sí, la iglesia camina sobrenatural o debe caminar en lo sobrenatural. Por eso en el final del final va a haber maravillas, cosas tremendas y poderosas que por mano de la iglesia.
por mano de la iglesia, que camina en obediencia a la palabra, y camina en obediencia a la voz de Dios, que camina en obediencia a la voz apostólica y profética, la cual la iglesia está sentada bajo el fundamento de Cristo, en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Entonces tenemos que ser una iglesia que camina sobrenatural, que camina en el diseño de Dios, que no pervierte el diseño, que no lo trastoca, que no lo transforma, que no lo cambia, por más que vengan vientos de doctrina contraria, que se mueva en obediencia a lo que el Espíritu Santo dijo en el principio y sigue sosteniendo porque es Dios. Dios es inmutable, no cambia. El Espíritu Santo es inmutable, no cambia en su manera de operar, en su manera de actuar. El mismo Espíritu Santo que comenzó en Pentecostés es el mismo que está hoy interviniendo en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra familia. Entonces, démosle lugar, dejemos de estar nosotros usando nuestras humanas sabiduría y empecemos a usar la sabiduría que viene de lo alto, que es el Espíritu Santo en nuestra vida. A ver, entonces, cuando ocurre eso, va a haber una perseverancia en la doctrina de los apóstoles, va a haber una obediencia al discipulado, una obediencia a recibir la enseñanza, una obediencia a sentarme a escuchar lo que me dice mi apóstol, mi pastor, mi padre de fe, estar congregando, es dejarme de estar escuchando otras voces, otros siervos, otros ministros, porque ya Dios me dio a un padre de fe para que allí yo sea alineado conforme a la palabra, conforme al diseño, conforme al mover del Espíritu, en el cual Dios transforma y Dios hace conforme a su orden. Y Dios es orden, el Espíritu Santo es orden, no es desorden. Entonces, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Entonces, tiene que haber una intervención para que haya una unimicidad, un mismo sentir, un entendimiento de estar unánime juntos. Esa es la palabra. Unánime juntos no es que pensemos todos lo mismo. Unánime juntos es entender que cuando hay unidad en el cuerpo, cuando hay unidad en la fe, en la misma creencia, la misma sostenimiento a la palabra, entonces hay un poder sobrenatural sobre la común unión, ¿sí? Estar unidos unos con otros, partiendo el pan, ¿sí? Que es participar de la Santa Cena. Podemos participar de la Santa Cena luego del bautismo, estar lleno con el Espíritu, porque en la Santa Cena allí podemos confirmar, restaurar y estar siempre a cuenta con el Señor, a cuenta con Dios, sí, para seguir adelante la tarea que Él nos encomendó, para que allí podamos ser llevados al origen, al comienzo, al principio, sí, a una mente de Cristo. Amén, a comer el pan, a beber de la copa. Y en las oraciones, tiene que haber un poder sobrenatural en las oraciones. No podemos orar, como dije al principio, orando en nuestra manera de pensar. Tenemos que orar conforme a la palabra, conforme a la Escritura, conforme al alineamiento de la mente de Cristo, que es la palabra, conforme al alineamiento del Espíritu Santo, que es la palabra en acción. Aleluya. Entonces, sobre temor a toda persona, cuando ocurra esto, va a haber temor sobre la humanidad, sobre el mundo, va a haber un impacto, un estruendo, donde muchas maravillas se harán por medio de los apóstoles, por medio de la iglesia apostólica, la iglesia que obedece. Todos los que habían creído, aquel entonces estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a cada uno según su necesidad, lo traían los pies de los apóstoles, o sea, había una disposición para dar. No era obediencia de decir, bueno, ahora empiecen a dar. No, salió del corazón de aquel que estaba entregado y que ya lo que tenían no les necesitaba. O sea, teniendo a Cristo, teniendo al Espíritu Santo, ¿sí? Y viviendo en una común unión y viviendo para Dios, ¿sí? Hay un respaldo de Dios y hay toda una intervención de prosperidad cuando decidimos vivir en común unión, cuando decidimos vivir que todo lo que tenemos no es nuestro, sino que está para dar a aquel que necesita también, ¿sí? Entonces perseveraban, dice, unánime juntos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces hay un mover tremendo, ¿no? Después del avivamiento.
Sí, hay un mover tremendo cuando el Espíritu Santo sigue moviéndose y añadiendo a la iglesia lo que han de ser salvos. Entonces, después del avivamiento, sigue moviéndose el Espíritu, no se apaga, ¿no? El apóstol Pablo, y con esto terminamos, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, aleluya, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 6, ¿sí? Dice el apóstol Pablo a su hijo de fe Timoteo, ¿sí? Dice, por lo cual te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos, pero que ahora sea manifestada por la aparición de tu Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Entonces hay que avivar el fuego del don que está en cada uno de nosotros, y ese don es el Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos que avivar todos los días el fuego del Espíritu Santo en nosotros, para que no se apague, para que no se aplaque, para que la pasión por el Señor y su obra siga latente en nuestra vida y la podamos llevar a cabo. Amén. Y podamos llevar a cabo, porque hemos recibido por gracia. Todo lo que recibimos por gracia tenemos que darlo por gracia. Necesitamos poder para hacerlo, necesitamos poder, porque no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, ¿sí? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos dio poder, nos dio amor y dominio propio. Nos dio poder, amor y dominio propio para que podamos llevar adelante la tarea de la gran comisión, de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, de llevar a mucha gente a la salvación, mucha gente a la reprensión, mucha gente a la conversión por medio de la predicación del Evangelio, que es poder de Dios. Amén. Para que Él testifica, para que testifica es por Dios, para que es el testificado, ¿sí? O sea, el que recibe la testificación, ¿sí? Es poder de Dios, si lo creyó. Toda intervención divina, pero nosotros tenemos el Evangelio de la inmortalidad, ¿no? Ahí lo dice, ¿no? Que la cual quitó la muerte, ¿no? Jesucristo, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio es buena noticia, es Jesucristo, es inmortal. Cuando uno recibe a Cristo, recibe la eternidad, recibe la inmortalidad, porque no vamos a desaparecer nunca y no pereceremos jamás estando en Cristo. Amén. Así que no deje de predicar la palabra, no deje de orar, no deje de llenarse del Espíritu Santo, no deje de congregar como unos tienen por costumbre, ¿sí? Congregue porque el día se acerca, el día viene, Cristo viene a buscar a la iglesia y la iglesia tiene que estar preparada para recibir al amado. Por eso usted como ministro, como siervo, consiervo, ¿sí? Prepárese en la escritura, prepárese en la oración, prepárese en la palabra, prepárese en la llenura del Espíritu Santo, reciba el fuego, aviva el fuego del don que está en usted y en mí por la mano del presbiterio, por la mano apostólica, el cual nos reviste y nos da cobertura, nos da paternidad, aleluya, para paternizar a otros. Amén. Así que los bendigo con la paz del Señor. Vamos a orar por esta palabra para que usted pueda entender que el avivamiento sigue latente en su corazón si lo sigue avivando, si lo sigue alimentando con la oración, con la palabra, con la congregación, con comunión, con estar congregando, con estar participando en la Santa Cena, con dar lo que gracias recibimos a otros que necesitan. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana por este tiempo de palabra, por este tiempo de acción tuya, Espíritu Santo, ejecutando la palabra, llevando la palabra a cada corazón, llevando a Cristo a cada vida. Señor, te pedimos y te pido, Señor, que nos ayudes a entender el mover tuyo y que saquemos y quitemos de todo humanismo, todo método, sistema que tal vez podamos emplear nosotros, Señor, dándonos cuenta, tal vez dándote directivas a ti, cuando eres tú el que nos tienes que direccionar a nosotros. Espíritu Santo de Dios, te pedimos perdón por contristarte, por dejarte de lado, por dejar de hacer que tú seas el que hagas la obra. Solamente somos colaboradores y cooperadores tuyos. Somos
los que estamos como herramienta, como utilitario para ti, para poder llevar a cabo tu propósito divino. Ayúdanos, Espíritu Santo, a estar preparando a la novia si somos ministros, siervos del Señor, para poder prepararla, para poder ataviarla para el encuentro del amado, para guardarla y protegerla contra todo ataque del enemigo. Señor, para dejarla al Señor una esposa madura, una esposa que se case con el Señor, Señor amado, con el poder de testificado, el poder testificar, Señor, porque el testimonio es dar a Jesucristo a cada vida, es dar a la novia que solamente es de Jesucristo, aleluya, y se debe a Jesucristo. Espíritu Santo, aviva tu obra en medio de los tiempos. Espíritu Santo, ayúdanos a conservar la unidad del Espíritu, la unidad de la fe, la común unión en la congregación, a no provocar división, sino a provocar unidad en el cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, quita todo orgullo, toda vanagloria, todo lo que hace que intervenga la mano humana. Señor, que en nosotros no haya ese sentir, sino que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se sometió también al mismo Espíritu, para poder llevar a cabo su ministerio, que fue más que exitoso y más próspero que cualquiera de nosotros. Pues Señor, ayúdanos a depender 100% del Espíritu Santo y de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, en el perfecto nombre y dulce de Jesús, que está pronto a venir a buscar a su amada. Ese Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, ¿sí? Bendigo y saludo a todos los que están viendo en vivo o lo van a ver en diferido. Voy a repetir que lo puedan compartir, ¿sí? Que puedan compartir esta palabra, esta enseñanza que va a ser de mucha edificación al cuerpo de Cristo, a muchos consiervos, a muchos siervos, ministros del Señor, ¿sí? Que podamos ser esos edificadores del cuerpo, ¿sí? No mutiladores del cuerpo, ¿sí? Sino edificadores del cuerpo. Amén. Los bendigo con la paz del Señor. Nos vemos Dios mediante. Mañana domingo vamos a tener la reunión para la familia aquí en la calle 891 Mitre 25, Barrio La Paz. ¿Sí? Somos Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Estamos bajo la cobertura de nuestros amados apóstoles Jairo Muñoz y Gabriela Pacheco de Muñoz de la Casa Apostólica Emmanuel. Pertenecemos a la red apostólica Emmanuel del apóstol Héctor Hugo Pacheco, ¿sí? Así que estamos trabajando aquí en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, llevando adelante la obra y la tarea que el Señor y el Espíritu Santo nos ha encomendado. Amén. Así que si usted no tiene dónde congregar, lo invitamos mañana domingo a las 10:30 horas por la mañana. Estamos aquí celebrando culto al Señor, recibiendo una palabra seguramente que va a llevar adelante, ¿sí? Su vida en el Señor. Amén. Así que lo animo a que congregue. Si no tiene dónde congregar, venga, ¿sí? Y si usted tal vez está buscando servir al Señor, bueno, aquí hay una casa que lo está esperando para que lo pueda llevar a cabo. Amén. Así que lo bendigo con la paz del Señor. Mi nombre es José Luis Vidal, ¿sí? Así que si usted quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer al 11 41 67 13 30, es mi WhatsApp, es mi teléfono, ¿sí? Lo animo a que lo haga, a que congregue. Dios va a sorprenderlo, lo que Dios quiere hacer a través y en usted, que Dios le ama, que Dios es un Dios que da oportunidad, ¿sí? A todo aquel que se arrepiente, todo aquel que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Así que lo animo a que venga, lo invitamos. Estamos para recibirle, ¿sí? Para bendecirlo, para orar por su vida, ¿sí? No estamos para condenar ni juzgar a nadie, estamos para recibirle, ¿sí? Aquel que tal vez conoce al Señor, está apartado, este es el lugar para que pueda volver a ser reconectado a Dios y a su propósito para que lo lleve a cabo nuevamente. Amén. Los bendigo con la paz del Señor, bendiciones generacionales, saludos para todos.